I strike a melody to see me right. Oh, where is my love? For I won't be coming home tonight. In a maze of indecision, in a drought of action in the mind, from a long line, my words stand the terrorist of love. My best, I'm a king of compassion. From a long line of doing it wrong, I strike a melody to see me right. Oh, where is my love? Buenos días, buen día. Arrancamos la segunda jornada de Gastrónoma 2019, una edición que, bueno, creo que todos estamos siendo testigos, que supone una nueva dimensión en este congreso y en esta feria. Creo que todos tenemos que estar realmente satisfechos con lo que está pasando dentro de estos pabellones de Fira de Valencia. Y arrancamos. Ayer comentaba que es todo un acierto por parte de la organización de Gastrónoma darle voz, en el caso de ayer, a la sala, al mundo de la sala. En estos congresos de gastronomía muchas veces centramos todo en el mundo de la cocina. Y claro, más allá de la cocina hay una experiencia gastronómica que se completa con otras patas, con otros ingredientes, nunca mejor dicho. Ayer fue la sala y hoy pasamos al vino. Y si echamos un vistazo al mundo del vino y empezamos a investigar sobre los grandes vinos tradicionales del mundo, que realmente casi, si hablamos de grandes vinos tradicionales del mundo, hay que hablar de grandes vinos tradicionales del Mediterráneo, ¿vale? Que ahí es donde nace toda nuestra cultura, también gastronómica. Y uno de los grandes vinos tradicionales, uno de los grandes vinos del mundo fortificados, dentro de ese club de vinos nobles que supone la fortificación, encontramos al Fondillón. Y si necesitamos acudir a una voz, a una referencia en este mundo de este vino de Alicante, sin duda hay que ir a buscar a la familia Poveda. En concreto, en este caso, tenemos la suerte de tener en el escenario a Rafael Poveda. Bienvenido, Rafael. Gracias. A tu casa. Muchas gracias. Y es la segunda generación, él ha recibido el testigo, todo ese conocimiento de parte de su padre, que inició el proyecto de esta familia, de esta bodega familiar, pero que, como no solamente Rafael es enólogo, sino que le ha encantado investigar, profundizar en las raíces de este vino que le da sentido prácticamente a su vida, pues viene a contarnos realmente, a profundizar y a darnos una idea lo más certera posible de qué significa el Fondillón en el mundo del vino. Rafael, tu público, tu escenario, y yo me quedo aquí a un ladito. Muchas ¿De acuerdo? Gracias. Bienvenido.
Gracias a todos y sobre todo por invitarme a venir y poder contar y explicar lo que es el fondillón. Y antes que nada deciros que yo creo que el vino en general es una de las columnas que sustenta la gastronomía, como es el aceite, como son los cereales, pero el vino en general, durante toda nuestra historia, toda la historia desde que tenemos conocimiento de lo que era la alimentación y la elaboración de los productos para poder alimentarnos, y luego cuando vino el arte de cocinar y la gastronomía en general, pues el vino siempre ha sido como una especie de columna vertebral de la gastronomía. Dentro de todos los vinos del mundo, pues hay algunos que son muy singulares. Y los valencianos tenemos la suerte de tener un vino valenciano que tiene una gran historia, que tiene 5 siglos de historia, donde hay noticias desde el siglo XV, donde se elabora en el interior y en la costa de Valencia, y que hoy en día, gracias a un montón de generaciones anteriores a las nuestras, pues vuelve a estar situado en un sitio de lujo y elevado. Os hablo del fondillón. El fondillón es un vino que se hace hoy en día en la denominación de origen Alicante, que es una de las denominaciones de origen valencianas, y reúne una serie de condiciones para poder elaborarlo y poder comercializarlo. Yo voy a ir rápido porque no tenemos mucho tiempo y os voy a hacer como grandes telegramas para que podáis tener una idea, digamos, de lo que es el fondillón, y mañana por la mañana hacemos la cata de fondillones aquí al lado, con la asociación. Bueno, esa es la zona de producción. Vosotros sabéis muy bien que los vinos con denominación de origen protegida solo se pueden hacer en el territorio que la denominación de origen tiene establecido. Y dentro de ese territorio solo lo pueden hacer las bodegas que acreditan que tienen un viñedo especial para el fondillón y que elaboran conforme a la normativa. En este caso, las zonas de producción del fondillón son las que veis en el mapa, aunque hoy en día el 100% se concentra, digamos, en el Vinalopó, que es el río del interior y sur de Alicante, donde se concentran los viñedos más viejos, los viñedos de secano, que son los que hacen falta para hacer el fondillón. Antes os he dicho que el vino tiene 5 siglos de historia. Podríamos estar hasta las 12 de la noche hablando de noticias, pero esta es muy importante porque es la primera vez que un escritor habla del vino, y concretamente este tipo, que era alemán y que en el siglo XV, final del XV, cuando está Colón todavía volviendo del segundo viaje, ya dice que ha visto un montón de naves en el puerto para cargar el vino, ¿no? En general, los ingleses, los franceses y los italianos, con los españoles, son los que más escribieron sobre el fondillón. Mirad, ¿con qué se hace el fondillón? ¿Con qué uva se hace? Bueno, solo se puede hacer con la Monastrell. La Monastrell es la gran uva valenciana que tiene una gran singularidad, y es que es capaz de madurar hasta mediados de noviembre, sobremadurarse, pasificarse ligeramente, es decir, los granos pierden parte del agua que contienen, y obtener así una gran concentración de azúcar. Eso nos va a dar luego un gran contenido en alcohol. Ya sabéis de sobra que el alcohol del vino viene del azúcar que contiene la uva. ¿Cuál es la gran singularidad de la Monastrell? Que podemos vendimiarla esta semana. De hecho, estamos ahora finalizando la vendimia, y los granos entran extremadamente maduros, la piel ha perdido tensión, está ligeramente arrugada y no está podrida. Esa es la gran virtud. Otra gran cosa importante es que nosotros el asoleo, que es como se deshidratan las uvas, por ejemplo en Montilla, que se extienden a la intemperie para que el sol las deshidrate, el asoleo en el Vinalopó se hace con la uva en la cepa, o sea, antes de vendimiar. Eso es otra cosa positiva porque no hay ninguna oxidación. El Monastrell
Es una uva mundial, sobre todo está en Valencia, está en el sur de Castilla y también está, por supuesto, es la uva mayoritaria de las denominaciones de origen de Murcia, Yecla, Bullas y Jumilla y el campo de Cartagena, pero también la encontraréis en Texas, en todo el sur de Francia, que ahí se llama Mourvedre, que escribo Mourvedre, como el camp de Mourvedre en Sagunt. Y luego tiene otros sinónimos que según algún pueblo que vayáis se llamará de una manera o de otra. Pero la encontraréis en el Valle de la Bekaa, en Israel, la encontraréis en Persia, en California, está en toda Sudamérica, es decir, es una uva, no es una uva local. A veces dicen por ahí, una uva local, no, el Monastrell es universal, está en los 5 continentes desde hace 5 siglos. Por cierto, la primera vez que aparece la palabra Monastrell escrita es en un texto de Jaume Roig, el gran escritor valenciano, en el Espillo llibre de les dones, y habla del Monastrell como algo viejo. Y esto es dentro de mi investigación sobre el Fondillón, encontré una subasta de vinos de Canarias y Fondillón de Alicante en Francia en el 18. Todos estos que estoy pasando son autores de gran prestigio internacional, Dumas, Gautier, Gabriel Miró, el propio Azorín, familias alicantinas, Maisonnave, Juan Maisonnave, vale. Mirad la cepa como es, ¿veis? Y ha perdido casi todas las hojas. Es una cepa que está ya en un momento que se llama de agostamiento. Las hojas verdes se vuelven rojas, empiezan a caerse, ¿veis? Pero hay un montón de racimos, están totalmente expuestos al sol. Parte de los racimos, veréis que ya tienen, las pieles han perdido tensión y se está concentrando. Esto es un primer plano de lo que sería una Monastrell para Fondillón. ¿Cómo se elabora? Vendimiamos, lo ponemos en cajas y al día siguiente por la mañana, a las 7 de la mañana, bueno, durante toda la noche lo guardamos en un contenedor o en una habitación a 4 grados, muy frío, para que por la mañana, a las 7 de la mañana, el grano esté hiper duro, hiper frío, de tal manera que el proceso de elaboración sea más positivo. Esto es mirar el suelo de las cepas. Es roca de caliza, pobre, es carbonato cálcico, sulfato cálcico, el sol rebota en esa plataforma blanca refractaria en julio y agosto, hace un calor que es patarra, es un calor bestial, está súper seco, la gente que tiene asma se viene a vivir al Vinalopó y se cura, porque es un clima extremadamente seco. Eso hace que podamos madurar sin que haya podredumbre porque no hay humedad. Esa es la técnica de selección. ¿Y cómo hacemos el fondillón? Cuando entra la uva se estruja y se separa el raspón. El raspón o raspa en valenciano y escobajo en La Mancha no lo queremos. Lo echamos al bancal, dejamos que se pudra y al año siguiente lo labramos para mejorar la pobreza tan grande que tenemos de la tierra. Y solo el grano entero y sano, al salir de la despalilladora, sale ya roto, el zumo fluye, toca la piel, que es donde están las levaduras, y toda esa masa, que en castellano se llama vendimia todavía, se bombea dentro de depósitos pequeños de acero inoxidable donde vamos a hacer la fermentación. La fermentación, ¿qué pasa? Que dura 10 días más de un vino normal. Primero, porque la carga de azúcar es muy grande. Segundo, porque hace más frío. Imaginaros que ahora tenemos mañanas donde hay 6, 7 grados y las levaduras son muy perezosas y muy frioleras. Y a esa temperatura les cuesta arrancar. Nosotros las animamos bien con calor que podemos generar en la pared del depósito, bien con un pie de cuba, que es lo que equivale a la masa madre del hornero de cada día. En las bodegas se guarda el pie de cuba, que es mosto parcialmente fermentado del año anterior, porque solo podemos hacer fondión con levaduras autóctonas, porque ninguna levadura del mundo es tan bestia como la del fondión para poder llegar a 16,5, 17 de alcohol de forma natural, que es lo que ocurre
y la gran singularidad que tiene el fondillón. Cuando avanza la fermentación, las levaduras enloquecen ante tanta presencia de azúcar y van transformando el azúcar en alcohol. Cuando llegan a 16,5, 17 se mueren, se inhiben. Fijaros qué bonito, es como una inmolación. Vienen a este mundo y mueren por nosotros para darnos algo tan bueno como el vino, ¿eh? Y una vez han muerto, ya no pueden continuar con el trabajo, se han dejado 30, 40, 50, 60 gramos de azúcar sin transformar en alcohol. Por eso el fondillón siempre, obligatoriamente, es un vino que es ligeramente dulce, es semi-seco, es semidulce. Y tenemos una palabra los valencianos preciosa, que os pido que la reivindiquéis porque se está perdiendo, y es que el fondillón, en el fondo, es un vino embocado. En castellano culto es abocado, pero nosotros en nuestro ámbito lingüístico decimos embocado o embocat, en valenciano, ¿ok? Eso significa, un vino cuando es abocado, embocado o embocat, es que tiene todavía azúcar en su presencia. Es decir, siempre se nos va a quedar ligeramente dulce. Si se nos queda seco es que hemos hecho algo mal, que hemos vendimiado antes de hora, que las viñas eran jóvenes, que hemos regado, no vale. Viñas de secano, gran insolación, para eso es, para lo que hacemos el fondillón. ¿Cómo se cría el fondillón? Cada país, cada región del mundo tiene su propia barrica. Los valencianos tenemos el tonel. En Burdeos la bordelesa 225, la borgoñesa en Borgoña 500 litros, en Jerez están las botas 600, 620, hay varias. En Oporto tenemos las pipas, los bocoyes, y los valencianos tenemos el tonel. El tonel tiene una medida muy interesante, que me encanta contar esto porque es un tesoro que tenemos, porque hemos conservado algo fantástico. Mirad, el tonel de Alicante o tonel valenciano tiene 1.732,5 litros. ¿Qué tamaño tan absurdo? ¿A qué se le ocurre hacer un tonel de ese tamaño? ¿A un loco o a un borracho? No. Tiene ese tamaño tan raro porque los boteros o toneleros valencianos no construían los toneles siguiendo el sistema métrico decimal. Usaban una unidad de medida foral, medieval, que ya está en Esfurs, que tenía 11,55 litros, que se llama cánter. Cánter o cántaro en castellano. Entonces, un tonel valenciano tiene 150 cántaros. Ese es el estándar. Cuando llegó el sistema métrico, igual que el euro, tuvimos que hacer la multiplicación y nos salió ese tamaño tan raro, ¿eh? ¿Cómo está hecho el tonel? El tonel está hecho de duelas. Cada duela, o doga en valenciano, tiene las de la panza que están combadas, se comban con fuego, y las del fondo que son rectas. Las dogas del fondo, las duelas del fondo, en medio llevan una hoja de un vegetal que se llama enea o anea en castellano, boga en valenciano, que es una hoja hermética que impide que el vino se salga. Y en la comba, en la panza, lo que lleva es presión para que ejercen los aros. Entonces el vino no se sale. Eso no lleva pegamento, ni clavos, ni nada. El gran tonelero nunca utiliza ni colas ni clavos. Utiliza presión en los cerquillos. Los cerquillos también se llaman cinchos en el norte de España. Y nosotros le llamamos cércol y aro en castellano. Los aros que veis ahí, un buen tonel debe tener 5 aros. Y en el argot o slang de los bodegueros, los aros tienen nombre. El primero, el más afuera, se llama testa, cabeza. El segundo, coleto, de cuello. El tercero tiene el nombre más divertido de la bodega, corbatero. Y luego está la panza y el panzudo. Es decir, que hemos conservado también en el envase no solo una medida antigua, sino también todo un lenguaje que, por desgracia, se está perdiendo, y yo intento siempre mantenerlo porque es un tesoro que tenemos. ¿Qué ocurre dentro del vino cuando pasan los años, dentro del tonel? Pues hay una oxidación. Como vosotros ya sois expertos, sabéis que hay 2 oxidaciones.
La biológica, que es la que ocurre en Jerez, gracias a un microorganismo que está encima del vino, y la oxidación evolutiva, la evolución oxidativa, que es la que ocurre en la mayoría del resto de vinos que se van haciendo viejos. El color rojo del vino precipita, se oxida y cae al fondo de la cuba y va formando una masa ultra compacta, ultra sólida, ultra dulce, ultra amarga, que, ¿cómo se llama? Aparte de llamarse fondillón o solera, se llama madre. La forma popular, acordaros de nuestros abuelos que decían, ¿qué vino más bueno hace este tonel? Debe tener muy buena madre, porque tenía años y años de concentración en él. Esa es la base de la crianza del fondillón. Cuando cada enero yo saco el 10% de cada barrica y lo vuelvo a rellenar con el vino de la cosecha inmediatamente superior, que es una técnica que los valencianos hemos usado desde hace 5 siglos y que se parece un poco al rociado de Jerez, primera criadera, segunda, tercera, y a los otros sistemas de crianza de otros vinos, incluso del Aceto di Módena, que consiste en ir pasando los años unos encima de otros. Esa es la técnica para crear el fondillón. Ir dejando que el tiempo lo haga viejo y sacando un poco y rellenándolo, nunca vaciando la barrica. Mirad, la palabra fondillón, solera y madre significan lo mismo. La solera es la barrica que está en el suelo, la última, la mejor, la más vieja, de donde sacamos el vino. El fondillón es la cuba del fondo, porque los valencianos criamos el vino en horizontal, de la puerta de la bodega al fondo de la bodega. La última barrica, la mejor, la más vieja, de donde sacamos el vino es el fondillón. Pero también es, tanto la solera como el fondillón, el vino que queda en la barrica antes de volver a rociarlo en Jerez, rehenchirlo, reomplirlo en Valencia. Esa es la etimología del nombre de fondillón. Bueno, como ya se acaba el tiempo, 5 minutos. Vale, bien, ahora como me interesa mucho que entendáis el producto, cómo es el producto, ¿no? Antes de hablar del vino os voy a hablar de la botella, que tiene una historia muy bonita también. Entonces yo creo que todo lo tenemos que conocer. ¿Veis esa botella? Mirad, históricamente mi padre, mi abuelo, los viejos, Maisonnave, los viejos productores de fondillón, históricamente, cuando lo empezaron a embotellar y a comercializar, lo ponían en botellas jerezanas. La botella del tío Pepe, para que nos entendamos. ¿Por qué? Porque era la única botella negra que las fábricas de vidrio españolas, Rovira, Vicasa, Vidriera Alavesa, era la única que fabricaban. Entonces, ellos gastaban esa botella. Pero en final de los 90, en el año 99-2000, delante de Tarragona apareció un pecio, se descubrió un barco hundido, que había zarpado de Alicante en 1808 y que los franceses habían hundido. El barco era inglés y los franceses lo hunden delante de Reus, Tarragona. Entonces la Universidad Rovira y Virgili excavó el pecio, se sumergieron, lo excavaron y vieron, descubrieron qué barco era gracias a la campana y otros detalles. Y en el Consolat de Alicante teníamos el manifiesto de carga y sabíamos lo que había cargado ese barco. Y ese barco iba cargado de vino fondillón. Las barricas se habían perdido, lógicamente, pero en el camarote de los oficiales habían botellas de fondillón. Entonces yo fui con los de la universidad, catamos el vino, hicimos una especie de informe y esas botellas donde estaba el fondillón eran así. Yo le pedí un plano a la universidad y encontré un fabricante en Italia, Vetri Speciale, que tenía un molde casi idéntico. Entonces se comprometió, si le compraba muchas, a vendernos este modelo, ¿no? Entonces devolví el fondillón al formato antiguo, al formato que había tenido en el 19 y en el 18. No sabemos cómo eran las botellas del 17, 16, pero más o menos eran este tipo de botellas, que se llaman, esta botella
se llama botella Tortuga o botella Cuba por el Caribe, porque era donde iban los barcos europeos cargados de vino, vendían todo el vino en el Caribe, subían por la Florida hasta Nueva York, pescaban en el Mar del Norte y volvían cargados de bacalao, la comida de los pobres, que lo sepáis, durante siglos. Los españoles, los portugueses nos salvamos gracias al bacalao nutritivo y barato que venía del Mar del Norte. Y esos barcos tardaban un año en hacer ese periplo y vendían el roble americano, lo vendían en Oporto, Jerez y Madeira porque venía en cubierta, pero bajo en la bodega iban cargados de bacalao. Eso generó una hermandad, una relación muy importante. Por eso cuando vais a Jerez, Oporto, Madeira, Málaga y Alicante, el Fondillón de Alicante y las bodegas antiguas valencianas, el roble era americano, no era europeo, porque venía de América por esa circunstancia. Y Valencia fue el gran puerto maderero de todo el Mediterráneo. La botella Tortuga es cónica, se encaja en las baldas, en los agujeros impide que se caiga, por eso tuvo éxito en esa época. Maridaje y acabo. Históricamente el Fondillón fue un vino de postre, que se tomaba en Navidad, era el gran vino de la noche de Navidad, que se tomaba con turrón, con pastas, con rollés de aguardent, con todo lo que los valencianos siempre hemos generado en el horno de pueblo, pero sobre todo con turrones. Y hace unos 20 años los grandes chefs, ya creadores vanguardistas que han generado toda una cultura de la nueva gastronomía, empezaron a ofrecerlo de aperitivo, y apareció el Fondillón en restaurantes con estrella Michelin, apareció con quesos azules, con hueva de atún, con hueva de mújol, con mojama, con toda una serie de productos que eran de aperitivo. Y voy más allá, los últimos 7, 8 años, grandes cocineros valencianos con 3 estrellas, con 2 estrellas, con 1 estrella, no voy a nombrar ninguno, y también otros de fuera, lo empezaron a ofrecer como vino obligado en medio de menús larguísimos, estos menús de 10, 12 platos larguísimos y carísimos, que una vez al año tenemos la oportunidad de ir a tomarlos en los grandes restaurantes, pues lo ofrecen con guisos de carne muy elaborada, que lleva setas, guisos de invierno, porque son vinos que encajan muy bien con ese tipo de producto. Es decir, que tiene una versatilidad tremenda. Como hoy aquí era solo un speech, contároslo de forma rápida y telegráfica, tenéis 2 oportunidades. Una, apuntaros a la cata de mañana por la mañana de fondillones, que voy a hacer una cata de 4 vinos. Y la segunda es que estáis invitados a venir a Monóvar cuando queráis, a visitar la bodega, a probar los vinos, bajad a la sacristía y podemos ir probando. Algunos de aquí ya los han probado, soleras desde 1930 hasta ayer, que acabamos de hacer el 2019. Muchas gracias, sé que no tengo más tiempo, me hubiera estado aquí hasta esta noche. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Pero de todas formas, vamos, que tenemos un pelín de tiempo. Sí. Te tengo que confesar que a mí me encanta el fondillón con platos de caza. Con platos de caza, correcto. porque ese punto de azúcar residual que queda ahí te viene a ayudar a domar a una carne que realmente es muy bravía, que es muy potente. Y si repasamos un poco ese recetario francés de la cocina de caza, va con frutas, con compotas dulces y demás, ¿no? Que viene a ayudar. Y ahí la compota casi la tenemos en el vino, ¿no? Yo quiero destacar también muchísimo la labor que muchos sumilleres de la comunidad valenciana están haciendo, ofreciendo y destacando bueno, pues el valor que tenemos con el fondillón dentro de nuestras bodegas. Y te iba a preguntar, ¿realmente se está viviendo en los últimos años también, gracias a este trabajo de sumilleres y de chefs que apuestan por el fondillón, bueno, un momento de alegría, ¿no? Un momento alegre en el mundo del fondillón, ¿no? Claramente, estamos en el momento más dulce de la historia del fondillón, del vino y de la gastronomía. Aprovecharos, que vosotros sois el futuro. Aprovecharos porque nunca en la historia el vino y la gastronomía y el aceite había estado en un momento tan dulce. Esto es un ejemplo del amor, del descubrimiento
de la pasión que tenemos los seres humanos por la gastronomía en general, donde el vino es columna vertebral. Jamás habíamos estado tan bien, ni había habido tanto interés, ni habían salido tantos profesionales, ni la prensa, ni los sumilleres. Todo el mundo está ahora enloquecido con la... Y yo estoy viviendo el momento más feliz de mi vida, porque yo ya tengo una edad y yo me acuerdo cuando íbamos solos por el desierto esperando llegar algún día al oasis, ¿no? Y ya hemos llegado al oasis. Ahora lo que tenemos que ser es muy serios, muy profesionales, contar la verdad, explicar lo que hacemos, explicarlo bien y hacerlo lo mejor posible. Y sobre todo divulgarlo. Muy bien, pues yo pido un aplauso para Rafael Poveda, que nos ha traído hasta este escenario central de Gastrónoma. Bueno, pues todo el encanto, todas las características, muchas gracias de este fondillón, de este gran vino del mundo. Muchas gracias Bienvenido. a todos. Bueno, enseguida llega a este escenario Kiko Moya y José Ángel Martínez Alija a traernos también algo de su cocina. Así que atentos que en un momento ocupan este escenario.